Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches para ti. Estamos Luis Castillo, Ricardo Magallán, Abraham Guerrero, con el gusto de saludarte. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te decía, estamos Luis Castillo, Ricardo Magallán, Abraham Guerrero, con el gusto de saludarte para platicar un poquito de este tema de la selección nacional, que recurrentemente a ti te preguntan por haber sido técnico en 2 mundiales. Hoy o ayer se manejaba la posibilidad de que para la Copa Oro que viene en este año se pueda utilizar al equipo de Guadalajara. ¿Tú te has enterado de esto? ¿Qué te parece? ¿Cuál es la opinión que tienes? Buenas noches. Hola, buenas noches, Luis, Abraham, Ricardo. Bueno, yo el último caso de esto que comentas fue aquel Pumas de Hugo Sánchez, ¿no? Que Hugo le llamaba el Comando Puma, o no sé cómo le llamaba, que nos fue a representar a un torneo. A mí me da la sensación de que hoy en día es absolutamente innecesario, ¿no? Que refuercen un equipo con 2 o 3 jugadores y lo manden a competir. Yo pienso que hay suficiente material, creo, para montar dos selecciones competitivas. Eso es lo que yo pienso. Y de hecho, platicando Javier con Santiago Baños, director deportivo de la Selección Nacional, nos decía que esto, y coincide contigo, no está pegado a la realidad. Hay, como dices, material para hacer 2 selecciones, pero ¿cuál es la clave para que estas 2 selecciones no se vean tan disparejas? Digo, también sabemos las dificultades que hay porque una es fecha FIFA, la otra puede no ser fecha FIFA y los clubes europeos no prestan siempre a los jugadores. Claro. De hecho, ya ha pasado, si recuerdan, ¿no? Una Copa América que se empalmó con Copa de Oro. Hay que priorizar, ¿no? ¿Qué le conviene a México? ¿Qué es lo que el título o qué es el torneo que más le interesa, ¿no? Habría que ver ahí la institución, qué es lo que prefiere, la Federación Mexicana de Fútbol, la Selección Nacional, yo qué sé. Pero a partir de ahí, bueno, sí, yo pienso que se puede perfectamente armar 2 escuadras. Tampoco es que Chivas, en aquel entonces con Hugo, me parece que Pumas había sido bicampeón, con lo cual estaba más que justificada la presencia tanto de Hugo de entrenador como de Pumas como selección como Pumas vestida de selección. En este caso Chivas, pues es que en este momento tampoco es que vaya de superlíder o sea el actual campeón y que bueno, porque que sea algo muy diferente a todo lo que hay en México, ¿no? Habrá que priorizar, habrá que distinguir cuál es el torneo que más interesa y en ese enfocar inclusive, como bien comenta, ya estamos muy determinados por las circunstancias que son los juegos de Europa, ¿no? Luego entonces, estamos hablando de 10, 12 jugadores importantes, pues ya solamente por eliminación, ellos ya no podrían jugar uno de los 2 torneos, el que fuera, el que no sea FIFA, fecha FIFA, con lo cual, a partir de ahí, pues ya está todo más fácil, ¿no? Javier, buenas noches para ti, te agradecemos. El café árabe funcionó, 1:37 de la mañana. Ya me dijiste, me voy a tomar un café a ver si aguanto. Pero a ti ya te tocó vivir esa etapa, tal vez no era un comando, pero sí tomaste esa base de Cruz Azul, que eran entre 8 o 10 jugadores para el partido contra Estados Unidos y que después tuvieron mucho de ellos seguimiento y llegan al Mundial. Si es lo ideal más allá de Chivas, bajo esta circunstancia de 2 torneos, hacer para ti la base a partir de un club? Debe depender del técnico en turno, es decir, yo tenía carta abierta o carta blanca, mejor dicho, para elegir a quien yo quisiera. El profe Mesa, bueno, había salido por circunstancias naturales del fútbol y yo en ese momento me dijeron, haz lo que creas conveniente. Era un momento muy delicado porque había jugadores de vacaciones, había jugadores en pretemporada, había jugadores, bueno, pues eso, sin equipo, jugadores que habían sido seleccionados nacionales. Y el único equipo que estaba en competencia en ese momento era Cruz Azul, que estaba jugando la Copa Libertadores, la final. Luego entonces era el único conglomerado de mexicanos que estaba en ese momento compitiendo. Y me facilitaba la labor porque traer a García Asper de Cancún o en Vallarta, yo no sé dónde estaba, a la selección sin entrenamiento, tener otros jugadores el trabajo de altura, por ejemplo, sin fútbol en ese momento, otros estaban trabajando en la playa,
Entonces, el único equipo que estaba en tono físico y mental competitivo era Cruz Azul, y el partido con Estados Unidos se venía encima. Entonces, sí, efectivamente, no era que el técnico de Cruz Azul y los mexicanos de Cruz Azul vinieran a la selección, sino que el técnico nacional, en este caso yo, decidí llamar a 8 jugadores de Cruz Azul por su forma futbolística en ese momento. Creo recordar que al final, bueno, pues poco a poco ya fuimos trayendo jugadores que estuvieran con el paso de la temporada en mejor momento futbolístico, y no recuerdo hoy en día cuántos jugadores de la lista inicial de Cruz Azul llegaron a la etapa final o al mundial. No lo tengo claro, pero no habrán sido muchos, ¿eh? Hola Javier, te saluda Ricardo Magallán. Javier, ¿qué piensas de esta posibilidad que aparte está muy abierta, así lo han confirmado los propios directivos de la Federación Mexicana de Fútbol? Tú como técnico de la selección nacional jugaste la eliminatoria en el Estadio Azteca. Esta posibilidad de que ya no haya más partidos o ya no todos los partidos del hexagonal final rumbo a Rusia en el Estadio Azteca, se pierde una gran ventaja. O sea, sí es cierto esto que todavía el Azteca juega. ¿Crees que es una mala decisión dejar el Azteca como casa de la selección nacional? Hola, ¿qué tal, Magallán? Mira, la verdad es que sí, yo creo que es una muy mala decisión. Yo recuerdo en su día, estaba yo dirigiendo al Atlético de Madrid y andaba por México por alguna circunstancia, o no recuerdo si yo estaba en Atlético de Madrid. Y hablé con Decio de María, en fin, estaba en México, y me dijo, habla con Erickson, por favor, y intercambia tu punto de vista, tu experiencia. Yo había sido el seleccionador nacional unos años antes, y bueno, me senté con Erickson a tomar un café, y le dije que era muy importante ganar los partidos en casa. Le dije, es un hexagonal, los 5 partidos de casa tienen que ser en el Azteca a 2.240 metros sobre el nivel medio del mar, tienen que ser a una hora donde le incomode al equipo rival, me explico, 3 de la tarde, en la que el sol caiga ahí a plomo, más los 100,000 espectadores animando al equipo mexicano, y con 15 puntos, pues ya solamente ganando un partido fuera, empatando 3 y por ahí, o ganando uno, empatando otro, vas al Mundial. Con 17, 18, 20 puntos estás en el Mundial. Por lo cual, los 15 de casa había que asegurarlos, ¿no? Entonces, yo sí pienso que es bueno, me ha tocado ir a San Pedro Sula, me ha tocado ir a Guatemala, Ciudad de Guatemala, me ha tocado ir a El Salvador, bueno, me ha tocado ir a Costa Rica. Te hacen la vida pesada, es decir, te sientes visitante, y un visitante hostil, no eres bienvenido, ¿no? Es decir, con todo respeto, estamos hablando de fútbol y tampoco es guerra ni mucho menos, ¿no? Pero claro que te incomodan, te ponen un estadio complicado, o cada uno juega sus cartas, ¿no? Todo es válido dentro del reglamento, tampoco es que juegues con 12 jugadores o metas 3 porterías, no. Dentro del reglamento intentas sacar la mayor ventaja posible, con todo respeto para los campos de la provincia de México o de la Ciudad de México mismo. Yo creo que el Azteca, creo yo, es la casa por antonomasia del fútbol mexicano, y debe seguir siendo, y ahí es donde más triunfos están las estadísticas, ¿no? Hemos jugado no sé cuántos partidos oficiales y estamos hablando de solamente 2 derrotas, con lo cual cae por su propio peso la decisión, creo yo. Oye Javier, en otro tema, tú en tus épocas de futbolista activo, fuiste de estos que se atrevió a enarbolar la bandera para hacer el intento de crear una asociación, si así se le puede llamar, de futbolistas que pelean por sus derechos, que dejan de ser tratados como Hugo los llama, los esclavos con cadenas de oro. Al final de cuentas, como ha sucedido en las últimas décadas, como ha sucedido siempre en la historia del fútbol mexicano, no se concretó por una u otra razón. Hoy, Rafael Márquez, que tú lo conoces súper bien, fue tu capitán y lo conoces muy bien, lo formaste, parte de la carrera de Rafa te la debe a ti por la formación que le diste en Selección Nacional, toma esta bandera. ¿Por qué hoy sí tendríamos que darle seriedad a este movimiento que está pretendiendo encabezar el señor Márquez? Si ya hubo otros, que como el ejemplo que te puse contigo, por ejemplo, del frente, con gente tan capacitada e inteligente como tú, y no se concretaron. ¿Por qué hoy sí tendríamos que aclarar a Rafa que sí va por fin a concretarse este plan?
Mira, yo pienso que habría que hablar en la época en que se hicieron los intentos o en los que se llevaron a cabo este tipo de gremios, ¿no? Me explico. La primer constancia que yo recuerdo, y era yo jugador, de una intentona de agrupar a los jugadores para defender pues sus derechos y para formar parte de un gremio, un colectivo, fue en los 70, ¿no? Con Carlos Alberta a la cabeza, Gamaliel Ramírez y algún otro que no lo tengo presente, y que, bueno, pues al final terminó mal, los jugadores fueron castigados de por vida o ya no fueron contratados, caso concreto Albert, pero estamos hablando de los 70, a saber si había un montón de cosas, injusticias en las cuales el juego estaba absolutamente desprotegido y tal. Luego nosotros yo recuerdo, pues, en los 90, inicios de 90, finales de los 80, nuestro principal interés, bueno, pues eran la gente de segunda, tercera división que sufrían de repente, bueno, pues falta de pagos o que te mandaban a otro equipo sin tu autorización, eras propiedad del club y no te pedían tu punto de vista para venderte o prestarte a otro lado sin que te importara a ti, ¿no? Hoy en día las circunstancias son evidentemente sigue existiendo un draft, pero esta aplicación de FIFA se ejerce en México, es decir, es cierto que según el reglamento de FIFA del jugador, cuando terminas contrato, quedas libre para contratarte con quien tú quieras. Sucede que en México existe el famoso pacto de caballeros, ¿no? Y no te permiten, quedas libre, es cierto, pero entre ellos dijeron, oye, pues no contratamos a nadie en México, tú puedes quedar libre, pero para otro país. Entonces, yo creo que ese es el punto álgido del tema. Por lo demás, hombre, han cambiado tantas las cosas en 50 años de fútbol profesional o más que llevamos en México, que verdaderamente, bueno, pues se paga al día. Creo que los Jaguares ahora están con un problema, pero evidentemente pues, la FM, la Federación Mexicana de Fútbol toma cartas del asunto, no hay la doble propiedad, multipropiedad, no sé cómo se diga, no protegen al jugador, la propia federación dice, bueno, si no pagan, no empiezan la liga. Hay cosas que han evolucionado, evidentemente hay muchas cosas que cambiar, estamos hablando del draft, estamos hablando de este pacto de caballeros, que yo creo que es a lo que Rafa y sus compañeros se refieren. Me parece muy bien, siempre me ha parecido muy bien ante una tragedia, unas circunstancias que ha pasado, pues este tipo de gremios crean fideicomiso, nosotros hicimos un fideicomiso, pues para ayudar a la gente que no tuvo la fortuna de otros de destacar, de no hacer un patrimonio y que se ven obligados a retirarse jóvenes por una lesión importante o por lo que fuere, sin tener alguna pensión o alguna cosa para el futuro. Me parece muy válido. Rafa, por otra parte, es un tipo perfectamente calificado, tanto dentro y fuera del campo de juego, ha mantenido siempre una actitud ejemplar. Y bueno, ojalá y llegue a feliz término y a buen puerto esta idea, ¿no? Javier, tú obviamente ya estás alejado del bien y el mal, de lo que pueda pasar. Confieso que estaba muy chavo, inicios de los 90 con esta asociación, tú, Manuel Negrete, con las tarjetitas que sacaron. ¿Te retiraron a ti? ¿Te retiraron o fue obligado tu retiro en aquella época de Chivas? No, evidentemente no. No, yo me retiré cuando Miguel Mejía Barón me invita, hasta yo jugando en Chivas, me invita a formar parte de su cuerpo técnico para el Mundial de 94, ¿no? Se va el señor Menotti, llaman a Miguel y Miguel me invita, ya insisto, a formar parte de su cuerpo técnico. Entonces yo decido de terminar mi carrera, digamos, de forma abrupta, a media temporada para incorporarme a la selección nacional. No, a mí nadie me amenazó, a mí nadie me dijo que no fuera por ese camino, no, en lo absoluto. Yo pienso que, insisto, eran otras épocas, otros dirigentes, ¿no? Ya te digo, en los 70, pues, había dirigentes que eran dueños de equipos que igual no tenían la preparación que hoy tienen los actuales o que forman parte de empresas, ¿no? Porque detrás de todos los equipos mexicanos hay grandes empresas, hay empresarios jóvenes, hay muchos exfutbolistas, es decir, es evidente, las cosas han cambiado, no estamos hablando del mismo fútbol ni de las mismas circunstancias, eso está claro, pero no,
en mi caso concreto, no sé el de otros compañeros, en mi caso concreto yo decidí retirarme cuando lo consideré prudente, ¿no? Javier, con estos cambios de los que hablas, que ha habido en el fútbol en cuanto a la preparación de los directivos, de los entrenadores, de los mismos futbolistas, y también de cómo ya se vive alrededor del fútbol en estos tiempos, es ahora, es decir, si no lo hacen con Rafael Márquez, con todo lo que representa, y me refiero a la asociación, ¿los futbolistas se tienen que olvidar de poder tener voz y voto en el balompié mexicano? Pues ¿sabes qué pasa? Puede ser, ¿eh? No te digo que no, es una gran... se tiene que dar una coyuntura en la cual haya gente dispuesta, con ganas, con tiempo, porque no es algo fácil, evidentemente es mover. Yo tuve alguna asamblea con más de 400 futbolistas, no es fácil mover a toda esa gente a media semana, porque los domingos juegas, trasladar a todos y hablar y darles voz y, en fin, escucharlos, no es nada fácil. Y bueno, entre otras cosas, porque hay gente que no colabora mucho. Pero bueno, coyunturalmente es un buen momento, sí lo es. Yo pienso que al final de cuentas, que insisto en ello, las cosas han cambiado y a lo mejor el diálogo es más fluido, a lo mejor la gente en aras de mejorar el fútbol está dispuesta a hacer algunos cambios, a sacrificar algunas cosas. Siento que hay madurez, hay voluntad, hay muchísimos directivos que fueron futbolistas que entienden de qué está hablando, y bueno, también hay futbolistas que entienden el lado empresarial, ¿no? Al final siempre más vale un mal arreglo que un buen pleito. Cambiando un poco de tema para ir redondeando, Javier, porque sabemos que estás concentrado, mañana juegas o diriges el partido en la liga donde participas. Cada que hay contacto contigo, se te pregunta sobre un posible regreso al fútbol mexicano. Se mencionó en los últimos meses que sería en una faceta como director de selecciones nacionales. ¿En algún momento te ha seducido esto, regresar en esta faceta a la selección nacional? Mira, realmente, qué bueno que me lo preguntas, porque sí, hace como 2 o 3 meses surgió, alguien comentó algo al respecto y a partir de ahí pues hubo varias entrevistas o me buscaban con cierta frecuencia. A mí nadie se me ha acercado ni mucho menos. Yo creo que en este momento conozco muy bien a Alexio de María, por supuesto, a Memo Cantú también, he trabajado con ambos. A Santiago no lo conozco en el plano profesional, sí en el plano personal. Creo que estamos en muy buenas manos, ¿no? Al profesorio también lo conozco en el plano profesional. Creo que estamos en muy buenas manos, no se necesita nada más que resultados, pero que resultados que se están dando, valga la redundancia. Entonces, yo desde luego soy mexicano, orgullosamente mexicano, llevo ya muchos años fuera de mi país, voy para 16 años. Bueno, estuve ese año 13 meses en la selección mexicana en la segunda etapa para el 2010, pero sí vas notando que ya te vas acercando a tablas, ¿no? Como los bureles y quiero volver a mi país algún día. Siento que mi etapa como entrenador en México, ya terminó y de alguna manera, pues me gustaría seguir vinculado al fútbol, ¿no? A partir de ahí, pues hay muchísimas opciones para trabajar en algún equipo, en alguna institución del fútbol mexicano, en diversas, de diversas maneras, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que yo he comentado. Una de esas maneras, Javier, podría ser invertir en el fútbol, es decir, tomar a un equipo, hacerte dueño de un equipo. Claro, sí, te digo, hay muchas posibilidades. Yo desde fuera, tantos años, van surgiendo ideas, vas conociendo muchísima gente que quiere invertir en fútbol, por supuesto. El fútbol mexicano es muy atractivo, está en el top 10 de las 10 ligas del mundo, ¿no? De las mejores 10 ligas del mundo, no lo digo yo, lo dice FIFA. Entonces, bueno, pues es una liga atractiva finalmente, con lo cual yo creo que bueno, es un lugar que a mí me gustaría trabajar en un futuro, por supuesto, claro. Javier, te agradecemos mucho que hayas tomado la llamada y te dejamos descansar. Nada, un abrazo a todos, gracias, buenas noches. Ahí está Javier Aguirre.